14 años de tu trabajo no lo hacen valioso, Graciela. Lo hacen obsoleto. Néstor Beltrán lo dijo sin alzar la voz. Eso lo hacía peor. Estaba de pie en la cabecera de la sala de conferencias de cristal de Logística Médica Buenavista. Con una mano apoyada en el control remoto que acababa de usar para cerrar mi presentación. Alrededor de la mesa estaban sentados 12 ejecutivos, 3 jefes de departamento, el equipo de recursos humanos y Tomás Cárdenas, el consultor. Que Néstor había estado paseando por el edificio durante semanas. Nadie me miraba. Yo tenía 42 años, era directora de continuidad de red y había pasado 14 años manteniendo la medicina en movimiento cuando las tormentas, las huelgas, los retrasos en las aduanas y las fallas de los sistemas detenían a todos los demás. Ese lunes, les estaba advirtiendo que la nueva plataforma de enrutamiento automatizado nunca había sido probada frente a una emergencia real de refrigeración. Néstor eligió la humillación como respuesta. Antes de que les cuente lo que pasó después, suscríbanse si alguna vez han visto a una empresa confundir el silencio con la debilidad. Mantuve las manos planas sobre la mesa. La plataforma es útil, dije, pero no puede reemplazar la red de emergencia que está debajo de ella. Néstor sonrió. Tu departamento se disuelve inmediatamente, dijo. Tomás tomará el control de las operaciones de continuidad. Tu acceso al sistema termina al mediodía. Tu tarjeta de la empresa ya ha sido cancelada. Un suave clic provino de la computadora portátil de alguien. Ese fue el único sonido en la habitación. Tomás se recostó, con la misma expresión de confianza que había mostrado al hacerle a mi equipo preguntas básicas sobre excepciones en la cadena de frío 2 días antes. Néstor lo llamó especialista en innovación. Yo lo llamé inexperto, aunque solo en mi cabeza. Néstor continuó, seguridad supervisará tu salida. Empacaremos cualquier cosa que dejes atrás. Miré hacia recursos humanos. La directora miraba fijamente una carpeta impresa. Luego, Néstor levantó uno de mis manuales rojos de emergencia. Estos manuales son exactamente de lo que nos estamos alejando, dijo. Carpetas, llamadas, aprobaciones manuales. La nueva plataforma puede hacer en minutos lo que a tu equipo le tomaba días manejar. Esa declaración era tan errónea que casi lo corrijo. En su lugar, pregunté, el Departamento Legal revisó los términos de licencia de Puente Vital antes de que usted aprobara esta transición. Néstor se rió. Todo lo creado dentro de esta empresa pertenece a esta empresa. Cerré mi cuaderno. No, dije, no es así. Por primera vez, su sonrisa cambió. Me quité el gafete y lo coloqué junto al teléfono de conferencias. Mi mano no temblaba, aunque sentía el pecho apretado. Debería verificar esa suposición antes del mediodía, le dije. El rostro de Néstor se endureció. No hagas esto difícil. No lo estoy haciendo. Mientras me ponía de pie, el monitor de la pared parpadeó con una alerta meteorológica ámbar. Un importante centro de distribución de carga al norte de Monterrey se preparaba para suspender sus operaciones debido a tormentas severas. 3 envíos de productos farmacéuticos refrigerados estaban programados para pasar por ese centro esa noche, incluyendo medicamentos oncológicos para la Alianza de Salud Valle Verde. Señalé hacia la pantalla. Esa ruta necesita una revisión de continuidad ahora mismo. Tomás echó un vistazo a la alerta. El software la redirigirá. Enviará cada carga retrasada hacia la misma instalación de almacenamiento en frío. Néstor hizo un gesto con la mano hacia la puerta. Ya no eres responsable de eso. Él pensó que eso terminaba la conversación. Lo que no entendía era que el software podía identificar un retraso, pero no podía activar a los transportistas,
a los socios de almacenamiento, a los contactos de los hospitales ni las reglas de prioridad que hacían funcionar un desvío de emergencia. Esas relaciones no eran botones en el panel de control de Tomás. Pertenecían a un marco de trabajo bajo licencia que Néstor acababa de eliminar de la empresa. Seguridad me acompañó hacia los elevadores mientras la gente observaba a través de las ventanas de las oficinas. Las puertas se estaban cerrando cuando mi teléfono personal vibró. El mensaje venía de la directora de Planificación de Emergencias de Valle Verde. La ruta de la tormenta acaba de fallar. ¿Estás activando Puente Vital? Lo leí 2 veces y miré hacia atrás a la sala de conferencias de Néstor. Él no había despedido a la mujer que administraba el sistema de emergencias. Había despedido a la única persona autorizada para activarlo. 14 años antes, Logística Médica Buenavista no parecía una empresa capaz de manejar cuentas médicas nacionales. Ocupaba 2 pisos sobre un almacén a las afueras de Saltillo. El equipo de rutas usaba hojas de cálculo que no coincidían. Y los retrasos de refrigeración se rastreaban en una pizarra blanca que alguien siempre borraba. Me uní como coordinadora de rutas junior a los 28 años. Mi salario inicial era de 920.000 pesos anuales. En 3 meses, estaba manejando emergencias que deberían haber correspondido a gerentes experimentados. Cuando un envío de insulina perdió una conexión, me quedé hasta las 3:40 de la madrugada llamando a transportistas independientes en 3 estados. Encontré un conductor con capacidad de refrigeración aprobada, organicé un transbordo en una parada de camiones y evité que a un hospital le faltaran suministros antes del amanecer. Mi gerente me lo agradeció en privado. En la reunión trimestral, un ejecutivo lo presentó como prueba de la planificación de contingencias del equipo de liderazgo. Mi nombre nunca fue mencionado. Me dije a mí misma que no importaba. Los pacientes recibieron lo que necesitaban. Buenavista mantuvo la cuenta. El buen trabajo eventualmente hablaría por sí mismo. Esa creencia me costó años. Buenavista me promovió 4 veces, de coordinadora a coordinadora senior, gerente, líder regional y, finalmente, directora de continuidad de red. Cada título vino con más responsabilidad, pero nunca con suficiente autoridad, personal o salario para igualarlo. Contesté llamadas durante cumpleaños. Negocié capacidad de respaldo desde los muelles de carga de los aeropuertos. Pasé una noche buena rastreando vacunas pediátricas mientras mi familia cenaba sin mí. Después de que mi padre murió, dejando a mi madre con una hipoteca y gastos médicos, la estabilidad se convirtió en una promesa. Ayudé a mantenerla en la casa donde mis padres habían vivido durante 31 años. Así que, cuando Buenavista pidió más, yo di más. Durante una tormenta de nieve, 7 años antes de que Néstor me despidiera, mi madre fue ingresada al hospital con dolor en el pecho. Me senté junto a su cama, con mi computadora portátil en las rodillas, coordinando 12 entregas de emergencia mientras fingía que no estaba aterrorizada. Ella despertó y vio la pantalla. Graciela, susurró. Deberían tener a alguien más que pueda hacer eso. Estoy capacitando gente, le dije. Había estado diciendo eso durante años. Mi equipo de 9 personas conocía los procedimientos escritos, los requisitos de los proveedores, las reglas de temperatura y las cadenas de escalamiento. Los protegí de promesas imposibles y nunca les pedí que se perdieran un día festivo a menos que yo trabajara junto a ellos. Por eso confiaban en mí. Pero las partes más profundas del sistema todavía pasaban por mí porque el liderazgo seguía retrasando la planificación de la sucesión. Cada vez que solicitaba otro puesto directivo de continuidad, él
Presupuesto desaparecía. Cada vez que proponía una capacitación más amplia para Puente Vital, la junta directiva posponía la decisión. El sistema funcionaba, por lo que no veían ninguna urgencia. Mi competencia ocultaba su riesgo. Entonces Néstor llegó 18 meses antes de mi despido. Venía de una empresa de entregas al consumidor y hablaba con frases pulidas sobre la disrupción, la automatización y la eliminación de la fricción de los sistemas heredados. Yo apoyaba la modernización. Había estado pidiendo mejor tecnología durante años. Pero Néstor no veía a los empleados experimentados como activos. Nos veía como evidencia de ineficiencia. Me pedía explicaciones detalladas antes de las reuniones de la junta directiva y luego repetía mis conclusiones como suyas. Una vez pasé un fin de semana preparando un modelo de riesgo para una expansión farmacéutica con un valor de 760 millones de pesos. El lunes, Néstor lo presentó bajo una diapositiva titulada Estrategia de Operaciones Ejecutivas. Cuando corregí un número, me dijo después, tu función es proporcionar información, no competir por atención. Debí haberlo entendido entonces. En cambio, seguí creyendo que ser útil me mantendría a salvo. Me quedé porque el trabajo importaba. Los hospitales llamaban cuando los planes ordinarios fallaban. Los proveedores dependían de un trato justo. Los conductores confiaban en que no prometería lo que no se podía hacer. Mi equipo sabía que yo me interpondría entre ellos y las demandas imprudentes. No le tenía miedo a la ambición. Tenía miedo de abandonar a las personas que dependían de mí. Lo que Néstor nunca entendió fue que los clientes más grandes de Buenavista no estaban comprando realmente un panel de control. Durante una semana normal, la tecnología se veía impresionante. Durante una crisis real, confiaban en algo más. Confiaban en Puente Vital, y yo lo había construido. Puente Vital comenzó 11 años antes de que Néstor lo llamara obsoleto. En ese entonces, Buenavista perdió un envío refrigerado durante una falla de energía regional. El software mostraba el camión como retrasado, pero nadie sabía qué hospital tenía la necesidad más urgente, qué transportista de respaldo tenía la aprobación válida para la cadena de frío, o qué socio de almacenamiento podía guardar el medicamento sin romper las reglas de cumplimiento. Para cuando los directivos entendieron el problema, el envío ya se había dado por perdido. Pasé los siguientes 6 meses construyendo un sistema mejor. Puente Vital nunca fue solo un software. Era un marco de decisiones. Combinaba alertas meteorológicas, riesgo de ruta, límites de temperatura, niveles de prioridad de los hospitales, calificaciones de los transportistas, capacidad de almacenamiento, contactos de aduanas y acuerdos con proveedores. El panel mostraba información. Puente Vital nos decía lo que esa información significaba. La primera versión creció a partir de un modelo de pronóstico que había creado durante la escuela de posgrado. Había desarrollado la lógica de puntuación antes de que Buenavista lo usara. Por lo tanto, cuando la empresa pidió adoptarlo, nuestro departamento legal preparó un acuerdo de inventor. Los términos eran claros. Buenavista era dueña de sus datos de envío, registros de clientes e informes internos. Yo conservé la propiedad del modelo subyacente, la lógica de decisión, los materiales de capacitación y el marco externo. La empresa recibió una licencia para usar Puente Vital mientras yo siguiera empleada. Si me iba, podían negociar una extensión separada o comprar una licencia comercial permanente. Lo firmé. La junta directiva lo aprobó. Luego todos lo olvidaron. Porque el sistema funcionaba. Ese fue su primer error.
Néstor pensó que Puente Vital era una colección de hojas de cálculo antiguas y números de teléfono. Nunca entendió que el verdadero valor vivía debajo de los archivos. Los transportistas independientes aceptaban cargas de emergencia. Porque yo había pasado años pagándoles de manera justa y negándome a culpar a los conductores por problemas causados por una mala planificación. Los hospitales rurales compartían advertencias tempranas de escasez porque confiaban en que no usaría esa información en su contra. Los operadores de almacenamiento en frío mantenían espacio de reserva porque yo nunca prometía volumen para luego desaparecer cuando la demanda caía. Ninguna de esas personas trabajaba para mí. Eligieron cooperar porque la relación se había construido cuidadosamente. Yo había intentado hacer que ese valor dependiera menos de una sola persona. 3 veces le pedí a Buenavista que comprara una licencia permanente de Puente Vital. 4 veces propuse un segundo director de continuidad. También presenté un plan de capacitación que habría certificado a 6 coordinadores senior para activar los procedimientos de emergencia sin mí. Cada solicitud fue retrasada. La junta directiva decía que el proceso actual estaba funcionando. Néstor luego calificó el presupuesto de capacitación como innecesario. Lo que no entendieron fue que yo era la razón por la que parecía innecesario. También mantuve una carpeta de continuidad sellada en la sala de registros del departamento legal. Contenía reglas de delegación, umbrales de prioridad clínica, excepciones de proveedores, contactos de seguros y límites de autoridad de emergencia. Existían copias de los procedimientos, pero la activación requería un director de continuidad aprobado. Néstor disolvió esa posición antes de transferir la autoridad. Tomás sabía cómo leer el nuevo panel de automatización. Podía ver que una tormenta había cerrado un centro de carga. No podía decidir si la capacidad de refrigeración restante debía ir a un centro oncológico, a una clínica pediátrica o a un distribuidor privado que ofrecía el margen de ganancia más alto. El software optimizaba el costo y el tiempo. Puente Vital evaluaba el daño médico. Ese lunes, 3 envíos importantes se movían hacia la misma región. 2 transportistas de respaldo ya habían alcanzado sus límites por la tormenta. 1 instalación de almacenamiento en frío solo tenía 2 muelles disponibles. Yo sabía exactamente lo que haría la nueva plataforma. Redirigiría los 3 envíos hacia la misma instalación porque, en el papel, esa era la opción más rápida. Luego, el segundo y el tercer camión llegarían sin ningún lugar aprobado para descargar. Yo le había advertido a Néstor sobre ese conflicto exacto 6 semanas antes. Su respuesta por correo electrónico fue de 4 palabras. Pensamiento de riesgo heredado. Yo no creé dependencia a propósito. Documenté todo lo que pude. Capacité a todos los que el liderazgo me permitió capacitar. Pedí redundancia hasta que me cansé de escuchar que no. Pero Buenavista prefería a una mujer exhausta cargando silenciosamente con el riesgo porque era más barato que arreglar la estructura. A las 11:42 de esa mañana, alguien en el departamento legal finalmente abrió mi archivo de licencias. A las 11:54, Néstor recibió un mensaje urgente. Mi despido no le dio a Buenavista el control de Puente Vital. Terminó su permiso para usarlo. A las 11:56, el personal de seguridad me detuvo cerca de los elevadores. Señorita Montes, dijo el guardia, luciendo avergonzado. La necesitan de vuelta en la sala de conferencias. Sabía que el equipo legal había encontrado el acuerdo. Cuando regresé, Néstor estaba junto a la ventana con los brazos cruzados. Tomás estaba sentado a la mesa, y ya no sonreía. La abogada general de Buenavista, Paola Villalobos, había abierto una carpeta gruesa
Paola habló primero. La licencia de empleo de la empresa para Puente Vital termina cuando termina el empleo de Graciela. O suspendemos el uso al mediodía o negociamos una licencia posterior al empleo. Néstor se le quedó mirando. Ella lo construyó aquí. El modelo de pronóstico original es anterior a su empleo. Nosotros pagamos su salario. Eso no cancela un acuerdo de inventor aprobado por la junta directiva. Paola explicó que el uso continuo podría exponer a Buenavista a una orden judicial. Pagos por daños y perjuicios, y preguntas de clientes cuyos planes de continuidad dependían del marco. Néstor no parecía preocupado. Parecía ofendido. Se volvió hacia Tomás. Úsalos. Archivos archivados. Paola cerró la carpeta. Aconsejo firmemente que no lo hagan. Entonces Néstor deslizó un documento sobre la mesa. Aquí está la solución. Práctica, dijo. Era un acuerdo de consultoría de 30 días. A primera vista. Parecía una extensión. Luego leí los términos. Tendría que capacitar a Tomás de inmediato, transferir toda la propiedad de Puente Vital a Buenavista, aceptar una tarifa de consultoría inferior a mi salario anterior, renunciar a cualquier reclamo futuro y firmar una declaración diciendo que mi departamento se había vuelto ineficiente bajo mi liderazgo. Néstor se reclinó en su silla. Deberías estar agradecida de que estemos ofreciendo esto después de la forma en que manejaste la transición. Usted me despidió hace menos de una hora y ahora me está dando la oportunidad de salir profesionalmente. Ese fue el momento en que dejé de preguntarme si él entendía la situación. Él sabía que necesitaba mi firma. Simplemente creía que la humillación haría que se la diera. Lo rechazo, dije. Su mandíbula se tensó. Piénsalo cuidadosamente. Ya lo hice. Buenavista recibió 3 propuestas de licencias permanentes en 4 años. La empresa rechazó las 3. Néstor señaló el acuerdo. Esta es tu última oportunidad. No, esta es su 4ª oportunidad. Tomás bajó la mirada. La voz de Néstor se afiló. ¿Realmente crees que a los hospitales les importa de quién es el nombre en un modelo? Les importa si su medicamento llega. Entonces deja de ser emocional y ayúdanos a entregarlo. Coloqué varios correos electrónicos impresos junto a la carpeta de Paola. 1. Era la advertencia de riesgo de tormenta que había enviado 6 semanas antes. Describía el escenario del centro cerrado, la capacidad de refrigeración limitada y el cuello de botella que ahora se estaba desarrollando. La respuesta escrita de Néstor aparecía en la parte inferior, pensamiento de riesgo heredado. Añadí el acuerdo de inventor firmado y la resolución de la junta que aprobaba la licencia. Paola leyó ambos en silencio. El rostro de Néstor enlojeció. Esto es desleal, dijo. Seguir el acuerdo no es desleal. Si obstruyes esta transición, me aseguraré de que todos los empleadores de esta industria sepan por qué fuiste removida. La amenaza tuvo un impacto más fuerte de lo que mostré. Mi reputación me había tomado 14 años construirla. Néstor sabía que era lo único que podía atacar. Que podría asustarme, pero el miedo ya no era suficiente. Honraré todas las obligaciones de confidencialidad, dije. No accederé a los sistemas de Buenavista, no interferiré con sus clientes ni me comunicaré con los proveedores en nombre de la empresa. El uso futuro de Puente Vital puede discutirse a través de los abogados. Firmé el acuse de recibo de la terminación de empleo. No firmé la transferencia. Néstor empujó su silla hacia atrás. Seguridad ya puede retirarla. Pedí recoger 3 objetos personales. Una fotografía enmarcada de mis padres, la pluma fuente de mi padre y un cuaderno privado no relacionado con Buenavista.
Néstor negó con la cabeza. Ella ya ha tomado suficiente de esta empresa. Mi equipo lo escuchó desde el pasillo. Esa frase terminó con algo dentro de mí. Durante años, había esperado que la junta directiva se diera cuenta, que la directora general interviniera o que el excelente trabajo finalmente me protegiera. Dejé de esperar. Al mediodía, terminó mi empleo. No borré ningún archivo, no desactivé ningún programa ni toqué ningún sistema de la empresa. Buenavista todavía tenía sus datos. Simplemente ya no tenía permiso legal para usar lo que se había negado a comprar. Afuera, encendí mi teléfono. Los proveedores ya habían comenzado a llamar. Encima de sus mensajes había una llamada perdida de Amelia Robles, presidenta de Tránsito Clínico Herradura, la principal competencia de Buenavista. Su mensaje de voz contenía una sola frase: Graciela, me enteré de lo que pasó. Antes de que aceptes cualquier cosa, llámame. No conduje a casa. Conduje 3 calles hasta una cafetería tranquila, pedí un café que apenas toqué y me senté en la esquina con mi computadora portátil abierta. Mis manos estaban firmes, pero el resto de mí no lo estaba. 14 años habían terminado en menos de 2 horas. Mi tarjeta de la empresa estaba cancelada. Mi oficina estaba cerrada con llave. La pluma de mi padre todavía estaba dentro de un cajón que Néstor no me permitió abrir. La ira habría sido fácil. La ira también habría sido peligrosa. Así que llamé a la abogada laboral, que había revisado mi acuerdo de inventor años atrás. Su nombre era Leticia Marín. Le envié la carta de despido, la oferta de consultoría de Néstor, el acuerdo de licencia, la aprobación de la junta y el correo electrónico donde amenazó mi reputación. Me devolvió la llamada 20 minutos después. No accedas a los sistemas de Buenavista, dijo. No asesores a los empleados informalmente. No contactes a los clientes para hacer negocios. No uses datos confidenciales de la empresa. Documenta cada llamada que recibas. Lo entiendo. Y Graciela, sí, no los estás tomando como rehenes. Ellos mismos terminaron su licencia. Ese fue el primer momento del día en que respiré con normalidad. Creé un registro de llamadas, guardé copias de todos los documentos y anoté la hora exacta en que terminó mi acceso. No iba a permitir que Néstor convirtiera su error en una historia sobre sabotaje. Luego le devolví la llamada a Amelia Robles. Amelia era la presidenta de Tránsito Clínico Herradura. Había intentado reclutarme 2 veces antes, pero siempre había dicho que no. Creía que dejar Buenavista significaría abandonar a las personas que dependían de mí. ¿Estás bajo un acuerdo de no competencia?, preguntó. No. ¿Puente Vital es tuyo? El marco central sí. Buenavista es dueña de sus datos. Bien, dijo ella. Entonces quiero que construyas una división de resiliencia. Aquí. Me ofreció un título ejecutivo, un salario casi 40% más alto que el mío en Buenavista, participación en las ganancias y un acuerdo de licencia comercial para Puente Vital. No acepté de inmediato. No traeré listas de clientes, tarifas privadas, registros de envíos ni contratos confidenciales, le dije. No te estoy pidiendo que lo hagas. No me acercaré a las cuentas activas de Buenavista. Entendido. Y cualquier acuerdo debe reconocer mi propiedad claramente. Amelia hizo una pausa. Esa es exactamente la razón por la que te llamé. Mientras hablábamos, mi teléfono no dejaba de vibrar. El primer proveedor dijo que Tomás había exigido espacio refrigerado de emergencia sin usar el proceso de escalamiento acordado. El segundo dijo que Buenavista quería que 3 camiones
se adelantaran a otros clientes sin pagar la tarifa de asignación de emergencia. A todos les di la misma respuesta. Ya no represento a Buenavista. No puedo asesorarlos. No le dije a nadie que rechazara a Néstor. No tuve que hacerlo. Sin la confianza construida a través de años de trato justo, los proveedores simplemente siguieron sus contratos. Sin favores, sin excepciones, sin capacidad reservada mantenida por una promesa. A las 3:18 de la tarde, Leticia envió a Buenavista un aviso formal confirmando que la licencia de empleo de Puente Vital había expirado. La carta ofrecía dos opciones legales, una licencia de emergencia de 72 horas a una tarifa comercial, o negociaciones para una licencia permanente. Néstor rechazó ambas en 11 minutos. Su respuesta decía que Buenavista no sería tomada como rehén por una exempleada descontenta. Esa sola frase le costó más de lo que él entendía. Para el final de la tarde, 3 miembros de mi antiguo equipo me habían llamado. Tomás los había excluido de decisiones clave mientras les exigía que explicaran los procedimientos que él había descartado como obsoletos. Les dije que siguieran las políticas escritas, protegieran la seguridad de los pacientes y documentaran cada instrucción. No les di ninguna orientación de propiedad exclusiva. Esa noche, llamé a mi madre. Escuchó sin interrumpir. Luego me dijo, la lealtad no debería requerir que desaparezcas. Miré la oferta sin firmar de herradura en mi pantalla. Durante años, me había dicho a mí misma que me quedaba porque era leal. La verdad era más difícil. Tenía miedo de descubrir quién era yo sin Buenavista. A las 8:06 minutos de la noche, acepté la oferta de Amelia, pendiente de la revisión legal final. A las 2:17 minutos de la mañana siguiente, Néstor recibió la primera escalada de un hospital. La plataforma automatizada había enviado 5 cargamentos refrigerados hacia una instalación con solo 2 espacios de almacenamiento abiertos. Para el amanecer del martes, el nuevo sistema de Buenavista ya estaba fallando. Exactamente de la manera que yo había advertido. La plataforma de Tomás optimizaba los costos y el tiempo estimado de llegada. No entendía la prioridad clínica. Un envío para un distribuidor privado fue enrutado por delante de medicamentos pediátricos porque el distribuidor pagaba una tarifa de servicio más alta. 2 envíos oncológicos fueron enviados hacia la misma instalación de almacenamiento en frío. Un tercer camión llegó después de que la instalación alcanzó su capacidad y tuvo que permanecer encendido afuera mientras Buenavista buscaba otra ubicación aprobada. La primera respuesta de Néstor fue culpar a mi equipo. Los convocó a una sala de conferencias a las 6:30 de la mañana y les exigió que reconstruyeran Puente Vital a partir de los reportes archivados. Una de mis coordinadoras senior, Karina Bravo, explicó el problema. Los reportes muestran lo que Graciela decidió, dijo ella. No muestran todos los factores detrás de la decisión. Néstor la acusó de ocultar información. Para las 8 en punto, había amenazado con tomar medidas disciplinarias contra cualquiera que no pudiera producir un modelo de reemplazo funcional antes del mediodía. Karina renunció. Otra coordinadora senior le siguió 20 minutos después. Fue entonces cuando comenzó el pánico. Los ejecutivos de los hospitales dejaron de llamar al centro de operaciones y comenzaron a llamar directamente a la gerencia. La alianza de Salud Valle Verde, la cuenta más grande de Buenavista, preguntó por qué yo ya no estaba manejando las operaciones de continuidad durante un evento climático regional. Néstor les dijo que yo había abandonado la empresa durante una transición crítica. Esa mentira podría haber funcionado si Valle Verde no hubiera recibido ya mi evaluación de riesgos trimestral aprobada. El informe incluía el escenario del
Centro de distribución afectado por la tormenta, la capacidad de refrigeración limitada y mi recomendación de que no se llevara a cabo ninguna transición hasta que se certificara a la autoridad de respaldo. La directora de adquisiciones de Valle Verde le reenvió el informe a Néstor con una sola pregunta: ¿por qué se ignoró esta advertencia? Él no respondió. Para el final de la mañana, los proveedores estaban aplicando cada contrato exactamente como estaba escrito. Un transportista que alguna vez había aceptado cargas de emergencia basándose en mi palabra exigió el pago completo por adelantado. Un socio de almacenamiento se negó a reservar un espacio sin una orden de asignación firmada. Un especialista de aduanas que solía responder a mis llamadas fuera del horario laboral le dijo a Tomás que la próxima consulta disponible era el jueves. Nadie estaba castigando a Buenavista. Simplemente ya no les estaban otorgando una confianza que nunca habían comprado formalmente. A las 12:40 del mediodía, un fabricante farmacéutico detuvo nuevos envíos hasta que Buenavista pudiera demostrar que tenía un plan de continuidad funcional. A la 1:15 de la tarde, Valle Verde congeló una expansión regional valorada en 520 millones de pesos. A las 2 en punto, el socio de seguros de Buenavista solicitó una explicación por escrito del cambio operativo. A las 2:30, dos prestamistas preguntaron si los retrasos podrían afectar los acuerdos de ingresos. La empresa no se había declarado en bancarrota, pero en menos de 48 horas, su credibilidad se había derrumbado. Néstor aún se negaba a admitir la causa. Le ordenó a Tomás que abriera los archivos archivados de Puente Vital y utilizara el modelo de todos modos. Tomás intentó acceder a las hojas de calificación, pero el equipo legal lo detuvo. Después de que Leticia envió un aviso de preservación. Nada había sido eliminado. Nada había sido bloqueado por mí. Los archivos permanecían exactamente donde Buenavista los había guardado. La empresa simplemente no tenía derecho a utilizar el marco protegido sin una licencia. Esa distinción finalmente llegó a Mariana Holguín, la directora general de Buenavista. Hasta entonces, Néstor había descrito mi despido como una reestructuración de rutina. No le había dicho que el puesto de dirección de continuidad se había disuelto antes de transferir la autoridad. No le había hablado sobre el acuerdo de inventor. No le había dicho que ofrecí una licencia de emergencia. Mariana convocó una reunión de emergencia de la junta directiva. Néstor entró llevando diapositivas sobre la inesperada presión climática y la falta de cooperación de los proveedores. Paola entró con mi expediente de licencias, la oferta de emergencia rechazada y 6 semanas de advertencias por escrito. La junta le preguntó a Tomás si la nueva plataforma podía estabilizar la red. Admitió que no podía aplicar las reglas clínicas faltantes. Luego, Mariana se volvió hacia Néstor. ¿Quién puede arreglar esto antes de que Valle Verde rescinda nuestro contrato? Por primera vez desde que lo conocía, Néstor no tuvo nada que decir. Exactamente. 48 horas después de que él llamara inútil a mi trabajo, el panel de control de Buenavista mostraba retrasos en cascada a lo largo de 4 regiones. Mi teléfono sonó a las 9:07 de la mañana del miércoles. Mariana me estaba llamando personalmente. Graciela, dijo, te necesitamos en una reunión de emergencia. Escucharé, respondí. Mi abogada estará presente. También lo hará Amelia Robles. Hubo un largo silencio. Luego Mariana dijo, de acuerdo. La reunión de emergencia comenzó a las 9:30 de la mañana del miércoles. Me uní desde la oficina de Leticia con el expediente de la licencia abierto. Amelia apareció desde Herradura. Por parte de Buenavista estaban Mariana, Néstor, Paola, Tomás,
2 miembros de la Junta y Daniela Calderón, la directora de adquisiciones de Valle Verde. Néstor habló primero. Esta situación existe porque Graciela está explotando una emergencia médica para imponer condiciones de licencia poco razonables. Su voz era firme, pero su rostro se veía diferente al del hombre que me había despedido 2 días antes. Sus ojos se movían constantemente hacia los miembros de la Junta directiva. Yo no me defendí. Miré a Paola. ¿Podrías resumir el historial de la licencia? Por favor. Paola explicó que mi modelo de pronóstico original existía antes de que Buenavista lo usara. Confirmó el acuerdo de inventor aprobado por la Junta, la licencia basada en el empleo y las 3 propuestas de licencia permanente que yo había presentado en los últimos 4 años. Luego mostró las respuestas de Néstor. La primera propuesta había sido retrasada. La segunda se había marcado como innecesaria. La tercera había sido rechazada después de que Néstor escribiera que Puente Vital creaba una dependencia evitable del personal heredado. Un miembro de la Junta se inclinó hacia adelante. ¿Sabías que la licencia terminaría si Graciela se iba? Néstor respondió, el lenguaje legal se puede interpretar. La expresión de Paola no cambió. Este lenguaje no. Leticia luego compartió la oferta de emergencia que habíamos enviado después de mi despido. Le daba a Buenavista el uso legal de Puente Vital durante 72 horas mientras se negociaban términos a más largo plazo. La marca de tiempo mostraba que Néstor la rechazó 11 minutos después. Mariana lo miró. ¿Por qué? No permitiría que una ex empleada tomara a la empresa como rehén, interrumpió Daniela. Para que conste en el acta, la señorita Montes no se puso en contacto con Valle Verde en busca de negocios. No nos pidió que congeláramos nada. Solicitamos esta reunión porque su empresa nos dijo que ella abandonó las operaciones durante una emergencia. Néstor miró hacia Tomás. Eso fue un malentendido. No, dijo Daniela, fue una declaración falsa. La habitación se quedó en silencio. Sostuvo la evaluación de riesgos que yo había enviado durante nuestra revisión trimestral aprobada. Graciela advirtió a su organización sobre este cuello de botella exacto hace 6 semanas. Confiábamos en Buenavista porque confiábamos en el proceso de continuidad que ella dirigía. Ustedes eliminaron ese proceso sin un reemplazo certificado. Ese fue el momento en que la verdad cambió de bando. Durante 14 años, había sido la empleada que se explicaba a sí misma ante los ejecutivos. Ahora, la clienta, el asesor legal y el registro escrito estaban explicándoles mi valor. Mariana tomó aire. Graciela, te debo una disculpa. Me ofreció la restitución inmediata como vicepresidenta senior de operaciones de red. El paquete incluía un aumento de 1.500.000 pesos, un bono de retención, autoridad sobre el departamento de Tomás y el reconocimiento permanente como la creadora de Puente Vital. 2 días antes, podría haber imaginado esa oferta como justicia. Ahora sonaba como otra jaula con un mejor título. Agradezco la disculpa, dije. Pero no volveré. Mariana parecía atónita. Te estamos dando plena autoridad. Solo después de que el sistema falló. No puedo trabajar en un lugar donde mi dignidad se vuelve visible solo durante una crisis. Néstor se acercó a la cámara. ¿Entonces estás dispuesta a dejar que los pacientes sufran para demostrar un punto? Leticia empezó a responder, pero levanté la mano. No, por eso estoy ofreciendo una licencia de emergencia de 72 horas a una tarifa comercial justa. Apoyaré a un equipo de crisis independiente. Néstor no debe tener ninguna autoridad operativa durante ese periodo. Mariana accedió de inmediato. La junta directiva eliminó a Néstor de la llamada.
Una hora más tarde, me llamó por teléfono de forma privada. Culpó a Tomás, al departamento legal, al clima y finalmente a mí. Luego se ofreció a reparar mi reputación si volvía. Estás destruyendo cientos de carreras, dijo. Le ofrecí una transición segura antes de que usted me despidiera. ¿Tú planeaste esto? No, yo lo documenté. Cuando empezó a amenazarme de nuevo, colgué la llamada. Bajo el acuerdo temporal, ayudé a estabilizar los envíos de mayor prioridad sin convertirme en empleada de Buenavista. Tomás siguió las reglas clínicas que alguna vez había descartado y admitió que el panel de control nunca podría reemplazar el criterio detrás de ellas. Para el viernes, las cargas urgentes se movían de nuevo. Esa tarde, la junta directiva de Buenavista despidió a Néstor por tergiversación. Manejo imprudente de la transición y represalias contra el personal. No celebré su despido. Leí el aviso y volví a trabajar. Luego Daniela llamó con una última actualización. El próximo contrato regional de Valle Verde se abriría a licitación competitiva. Herradura quería que yo liderara su propuesta. 6 meses después, entré a Tránsito Clínico Herradura como vicepresidenta ejecutiva de Resiliencia. Mi nueva oficina no era lo que importaba. La autoridad. Sí. Amelia me dio un presupuesto real, un equipo de lanzamiento de 16 personas y el poder de construir Puente Vital como un sistema profesional en lugar de una carga oculta llevada por una sola empleada exhausta. Por primera vez, mi nombre apareció en la documentación del marco de trabajo, no en una nota al pie, no enterrado dentro de un archivo legal. En la primera página. Reconstruimos Puente Vital cuidadosamente. La nueva versión incluía reglas de prioridad clínica documentadas, auditorías independientes, equipos de respaldo regionales, capacitación de proveedores y términos de licencia claros. Cada decisión crítica tenía al menos 2 sucesores capacitados. Me negué a crear otro lugar de trabajo donde ser indispensable se convirtiera en una trampa. Karina aplicó a través del proceso de contratación formal de Herradura. 3 semanas después de dejar Buenavista, otra coordinadora senior se unió también. Nunca les pedí a ninguna de las dos que renunciaran y nunca utilicé información confidencial de Buenavista para reclutar a nadie. Vinieron porque querían trabajar en un lugar donde la experiencia fuera tratada como valor en lugar de resistencia. La tecnología seguía siendo central para el nuevo sistema. Nunca estuve en contra de la automatización. Simplemente creía que el software debía fortalecer el criterio humano, no borrarlo. Nuestro panel de control se volvió más rápido que el de Buenavista. Nuestro rastro de auditoría se volvió más claro. Pero cuando 2 hospitales necesitaban el mismo espacio refrigerado limitado, personas capacitadas seguían tomando la decisión final utilizando reglas médicas transparentes. Esa diferencia importaba. Valle Verde abrió su contrato regional mediante un proceso competitivo formal. Herradura presentó una propuesta basada en el rendimiento verificado, la profundidad del personal, las pruebas de emergencia y una plataforma Puente Vital con licencia completa. No ganamos porque le agradara a Daniela. Ganamos porque el sistema funcionaba. El contrato le dio a Herradura una gran parte de la red regional de Valle Verde y creó 32 nuevos puestos de trabajo. Buenavista sobrevivió, pero la supervivencia fue cara. La empresa perdió participación en el mercado, reemplazó a 3 miembros de la junta directiva y gastó millones reconstruyendo el departamento de continuidad que Néstor había borrado en una sola reunión. Los costos de los seguros aumentaron. 2 clientes farmacéuticos redujeron su volumen. Tomás se quedó varios meses, luego se fue. Después de ayudar a completar la transición. Nunca deseé que Buenavista
Colapsará por completo. Todavía trabajaban allí demasiados empleados decentes. Las consecuencias naturales fueron suficientes. Mariana me envió una carta. Escrita a mano. Admitió que los directivos se habían beneficiado de mi lealtad. Al tiempo que no me protegieron del comportamiento de Néstor. No me pidió que volviera. Acepté la disculpa sin volver a abrir la puerta. Un paquete separado llegó la misma semana. Adentro estaban la fotografía de mis padres, mi cuaderno privado y la pluma fuente de mi padre. Sostuve esa pluma durante mucho tiempo. Luego manejé a la casa de mi madre y le entregué un sobre que contenía el estado de cuenta final de la liquidación de la hipoteca. Lo leyó 2 veces. ¿Tú hiciste esto? Nosotras lo hicimos, le dije. Durante años, había creído que la seguridad significaba conservar el mismo trabajo, contestar todas las llamadas y hacerme imposible de reemplazar. En Herradura, aprendí que la verdadera seguridad provenía de la propiedad, los límites y el coraje para dejar un lugar que se beneficiaba de mi agotamiento. Dejé de trabajar todos los fines de semana. Dejé de disculparme por apagar el teléfono durante la cena. Contraté a personas capaces y les di crédito en las habitaciones donde ellas no estaban presentes. Meses después, hablé en una conferencia de logística médica sobre planificación de continuidad. Nunca mencioné a Néstor. Nunca nombré a Buenavista. Hablé sobre el peligro de confundir la automatización con el conocimiento institucional. Expliqué que un panel de control puede mostrar una crisis, pero la confianza, el criterio y la preparación deciden si las personas sobreviven a ella. Después de la sesión, una joven gerente de operaciones se me acercó. Mi empresa depende de mí para todo, dijo ella. A eso le llaman seguridad laboral. La miré y recordé a la mujer que había sido. Eso no es seguridad, le dije. Eso es un riesgo no documentado. Néstor había llamado inútiles a 14 años de mi trabajo porque no podía ver lo que existía debajo de los reportes. Relaciones, criterio, disciplina y confianza. 48 horas después, Buenavista entendió exactamente lo que valían esos años. Pero esa no fue mi verdadera victoria. Mi verdadera victoria comenzó cuando dejé de necesitar a Buenavista para que me dijera lo que yo valía. La crisis de la empresa duró 48 horas. Mi libertad comenzó en el momento en que me alejé sin rogarles que reconocieran lo que ya habían perdido.